Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañen Huemantzin, Rafa, ¿cómo están? Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Muy contento de saludarte, Laura, Hueman, muy buenas noches. Buenas noches, hoy tenemos artes plásticas, tenemos cine, tenemos historia, tenemos un programa variado. Libros también, mucho de literatura. Libros, así es. Rufino Tamayo, que sigue rompiendo fronteras, una escuela muy importante la que deja este hombre que vino a revolucionar el arte en México. Efectivamente, en el Tamarin Lithographic Workshop. Así es, un centro muy importante en donde en los años 50 fue fundamental para la litografía en Estados Unidos. En Los Ángeles, allá trabajó y dejó un legado muy interesante. Ahora se presenta una exposición que reúne parte del trabajo gráfico que ahí realizó. Y aparte, a propósito de historia, son 65 años ya del INERM, un instituto que se ha dedicado a rescatar la esencia del México del siglo XX. Y que ha sido muy importante para el estudio de las revoluciones en México. Vamos a tener una conversación con Patricia Galeana, que nos va a comentar algunos detalles en torno a este aniversario. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, así se llama porque ha ido evolucionando. Antes tenía un nombre más corto, pero ahora, bueno, pues nos hemos dado cuenta que no es la Revolución de México, son las revoluciones de México. Así que, bueno, pues hace una revisión histórica y además una labor muy interesante de difusión a través de, por ejemplo, programas de radio, exposiciones, publicaciones, para que la gente de todas las edades, para que niños, jóvenes, adultos, se acerquen a los procesos históricos más importantes de nuestro país. Y hablabas de cine. Efectivamente, unos premios que, bueno, pues ya van fortaleciéndose y que se van a entregar en noviembre. Rafa Huemantzin. Así es, son unos premios muy importantes que convocan al cine iberoamericano, así que tendremos los detalles. Hoy fue la conferencia de prensa de los premios Fénix. Esto y mucho más en Noticias 22. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a continuar con algo que ha sido muy importante, no solamente para el cine, sino también para las artes escénicas. Nos referimos a la medalla Ingmar Bergman, que el próximo jueves será otorgada al director Jorge Fons, creador de cintas clave para la filmografía nacional como Los Albañiles, El Callejón de los Milagros y Rojo Amanecer, y quien dijera alguna vez: hacer cine es intentar testimoniar el paso de la vida. El director de cine Jorge Fons pertenece a una generación de cineastas que revolucionaron la industria nacional con historias que mostraban la realidad mexicana. Por sus contribuciones al desarrollo artístico y crítico en México, será condecorado con la medalla Cátedra Ingmar Bergman que otorga la UNAM. El cine se hace, yo creo que el cine lo importante es que uno lo haga pues sin quedarle a deber nada, con todo lo que uno sabe, con todo lo que uno puede, con todo lo que uno quiere, con todo lo que uno cree que debe tener y que debe hacerse para que salga con dignidad. Su cine refleja una realidad muy diferente a la mostrada en la época de oro del cine nacional, como Caridad, que retrataba la pobreza en la periferia de la ciudad, pobreza que aún existe de manera velada y que sale a flote con desastres como el terremoto del pasado 19 de septiembre. Mostró la idiosincrasia del mexicano en El Callejón de los Milagros, la descomposición social que cada día aumenta en nuestro país. Y claro, no puede faltar Rojo Amanecer, la emblemática película sobre la matanza en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Bueno, porque fue un hecho muy traumático para la sociedad mexicana. Fue un crimen que todos se cometió ante nuestros ojos. Un crimen de Estado. Un crimen brutal, fue algo que solamente un salvaje puede realizar, en aras de imponer la ley. Era un mitin, eran palabras, la gente estaba pacífica. Lo que pasa que la matanza fue como una expresión del poder, una expresión altanera del poder, que decidió acabar con ese movimiento de una manera atroz para garantizar
la paz en las Olimpiadas que se avecinaban en unos cuantos días. Justamente en el marco de la conmemoración de este hecho vergonzoso, la Filmoteca de la UNAM exhibirá una versión completamente restaurada de Rojo Amanecer. El cine es un vicio para el que no hay cura, una profesión ingrata que es aplaudida cuando las cosas salen bien y menospreciada cuando el resultado no es lo que se esperaba. Esto lo tiene bien claro Jorge Fons y aún así sigue pensando en tener una buena historia que contar. No hay una así en específico. Uno lo que tiene ganas de tener la historia, ganas de estar en el set realizándola. Esas ganas no se acaban, al contrario, son unas ganas infinitas. Pero bueno, uno se cuestiona permanentemente las condiciones, empezar por las condiciones físicas. El cine requiere ser el primero en llegar ahí, traer la tarea hecha de la noche anterior, saber con qué empezamos y cómo le vamos a hacer y qué sigue y después qué más y después cómo terminamos el llamado del día y que uno no se canse y que uno no esté ahí con decir bueno, una pausita, nada, que uno sea el que dé la muestra del entusiasmo, de la fibra, de todo. Noticias 22, Julio López. Pues ahí tienen ustedes, estas son las palabras de Jorge Fons, quien ha creado películas que han sido fundamentales para entender el cine mexicano de nuestros últimos años y que también él estuvo al frente de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Películas, como bien refieres, han sido fundamentales. Ya veíamos lo que decía a propósito de Rojo Amanecer, que a 50 años de lo acaecido en Tlatelolco ha sido restaurada, se va a estar proyectando de manera especial y constante en este año, pero también subrayar películas como Fe, Esperanza y Caridad que han sido trascendentes en la filmografía de Jorge Fons. Decía, hay que darlo todo. Hay que darlo Y todo. yo creo que eso se nota, ¿no? Cuando alguien crea alguna obra artística, se nota cuando lo da todo. Ese es el secreto para cualquier creador. Yo creo que sí. Siempre hay que darlo Sí. todo. Dejarse cara al abismo, a donde sea que este lleve, ¿no? Aventémonos esta noche al abismo, ¿por qué no? Nosotros también. Y nos aventamos con qué, Laura. Bueno, pues yo creo que también quien lo dio todo fue Rufino Tamayo, porque pues podemos recordarlo como un hombre que estaba un tanto solo, digamos, en el panorama de las artes plásticas. No pertenecía particularmente a alguna corriente de la Escuela Mexicana de Pintura. Se puede decir que fue pionero en lo que hacía, hizo su propia escuela él mismo y además de ser un pintor reconocidísimo, hacer pintura de caballete, también es recordado y reconocido como autor de gilografías, de mixografías, de litografías que en los años 70, bueno, fueron muy conocidas y que después se han vendido, por cierto, muy bien en mercados internacionales. Rafa, ahora hay una muestra que tiene que ver con su trabajo gráfico. En el taller de litografía Tamarindo, si me permiten la traducción literal de donde se está exhibiendo ahora el trabajo de este ciudadano del mundo, Rufino Tamayo. No es novedad, no es noticia el hecho que Rufino Tamayo, tan conocido por sus obras de caballete y su pintura morada, incursionó en otras técnicas como lo es el grabado. Rufino Tamayo tuvo un trabajo impreso extensísimo que abarcó toda su trayectoria. Empezó en los años 20 y terminó pocos meses antes de que muriera Tamayo. Así es de que tenemos 75 años de creación gráfica en donde Tamayo, con un gran rigor, pero también con una gran audacia, introduce muchos de los elementos que renovaron este arte clásico, este arte que tenía una ortodoxia que se había llevado a cabo de una manera precisa, que se ejercía en muchos talleres. México tiene una larguísima tradición de arte impreso, pero Tamayo experimentó mucho fuera de México. Como lo demuestran sus logros alcanzados en el Tamarin Lithographic Workshop. El Tamarin fue un taller
fue un lugar de impresión, fue un lugar fundamental para la renovación y el rescate de la litografía, que en los años 50, en Norteamérica al menos, se había ido terminando. Se escasearon las piedras de Bavaria, no había impresores capacitados, porque el panorama norteamericano, primero, pues había sido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina esta, surgen los pintores del movimiento expresionista abstracto, que denostaron por completo expresarse a través de la litografía. Junto a otros creadores de renombre, entre ellos José Luis Cuevas, Tamayo ingresó al Tamarin Lithographic Workshop en Los Ángeles y el resultado de esa residencia se puede apreciar en el museo que lleva el nombre del artista oriundo de Oaxaca. Lo que vemos ahora es una pequeña exposición de 28 piezas que realizó en el Tamarin Lithographic Workshop de Los Ángeles en 1964 y que es difícil de ver junta porque de estos ejemplares solo se imprimieron 20. Yo recomendaría, sobre todo a los jóvenes, a los artistas que están en proceso de formación, que se asomen a ver este prodigio. Está lleno de vitalidad, lleno de fuerza, lleno de cuestiones completamente novedosas en aquel momento, que hoy ya no es tan novedoso, pero que siguen teniendo esa frescura y esa impronta de atreverse a hacer en un mismo medio, en un medio, digamos, clásico, como puede ser la litografía, renovarlo por completo para convertirlo en un arte completamente contemporáneo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Es inconfundible el trazo de Rufino Tamayo y enhorabuena que se pueda observar su trabajo gráfico, ya que, si recuerdan, el año pasado aquí en Noticias 22 les presentamos la inauguración de una exposición que reunía parte de la obra de Rufino Tamayo en el Museo de Arte Moderno, que aunque es un artista al que siempre tenemos presente en todas las colecciones, bueno, no se da con tanta regularidad exposiciones que reúnan buena parte de su obra. Hay que aprovechar esta oportunidad para conocer este trabajo gráfico de los años 60. Y bueno, vamos ahora con más informaciones, oscilando entre el siglo de oro y los actuales usos del idioma. El escritor peruano Fernando Iwasaki trazó la cartografía de la lengua española. Este esfuerzo le ha valido el 9º Premio Málaga de Ensayo. Siempre he pensado que el Perú es un país de la periferia del español, no es uno de los espacios centrales de nuestro idioma. Y hace 30 años que vivo en Andalucía, que también ocupa una periferia dentro de la lengua española. Entre estas dos geografías, Fernando Iwasaki crea Las Palabras Primas, una colección de ensayos desenfadados sobre las características de nuestra lengua según estas regiones, con el que ganó el Premio Málaga de Ensayo. Viviendo en Sevilla me di cuenta de que no solo mi habla peruana a veces creaba perplejidad en España, sino que también el habla andaluza producía esa misma reacción. Al mismo tiempo, Sevilla ha sido siempre un lugar de confluencia de latinoamericanos, por el Archivo de Indias, por la universidad, por lo que históricamente ha representado Sevilla en la historia de todos los países hispanohablantes. Vivir en Sevilla me provocó esta ilusión por escribir precisamente sobre las palabras, pero desde un plano incluso cartográfico. En Las Palabras Primas está el desenfado al que Iwasaki nos tiene acostumbrados en sus cuentos. Pienso que el ensayo nace como una propuesta de reflexión que lo mismo era capaz de, hablo de Michel de Montaigne, de poder hablar sobre las formas de gobierno, sobre lo que era la espiritualidad, sobre el estado de los caminos y la historia, pero también Montaigne escribió pues, sobre el huerto de coles, sobre cómo había que criar a los hijos. El ensayo no es una cosa campanuda, solemne, seria. El ensayo ha sido cultivado por Chesterton, por Bertrand Russell, por Fernando Savater, siempre de unas formas bastante desenfadadas. Y ese es el ensayo que a mí me interesa. Yo incluso sé
que ha habido editoriales de ensayo en México como Tumbona Ediciones, que a mí me encantaba y que ha desaparecido, que tenía una línea de ensayo de este tipo. El ensayo como paseo, el ensayo como diversión, el ensayo como algo que combate la solemnidad. Fernando Iwasaki presentará este libro el jueves 30 de agosto a las 19:30 horas en la Fundación Elena Poniatowska. Lo acompañarán Eduardo Limón y Armando Vega Gil. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, se decía que no iba a estar solemne, ya con eso se confirma que solemnidad seguro sí no va a haber, en la presentación al menos. No va a haber, habrá que darse una vuelta el próximo. Ahora hay que leerlo, ¿verdad? Pero bueno, 30 de agosto. Ahí está la invitación. Y antes de irnos a la pausa, les comentamos que la Universidad de Guanajuato ha dado a conocer que Juan Villoro es el ganador del primer premio Jorge Ibargüengoitia de literatura, instaurado con el propósito de celebrar las 6 décadas de promoción de la lectura de esta casa de estudios. Este galardón va a ser entregado durante la inauguración de la Feria del Libro y el Festival Cultural Universitario. Esto será el próximo jueves 30 de agosto en una ceremonia en la que estará también Jorge F. Hernández. Que él, dicho sea de paso, es integrante también del jurado que otorga este premio. Enhorabuena para Juan Villoro, que sigue cosechando reconocimientos, y desde aquí un fuerte abrazo. Efectivamente, por este trabajo que realiza. Y bueno, igual me acabo de platicar con él a propósito de música, entonces ya también le estaremos platicando a propósito de esto. Y nos vamos a una brevísima pausa. Muy rápido, volvemos enseguida. La revista Artes de México explora en su nuevo número la historia, práctica y significado de las máscaras indígenas de México. Son rostros de otros mundos y, sin embargo, no se explican sino por su compleja relación con lo humano. Son la posibilidad de darle al cuerpo en movimiento una metamorfosis, de ser alguien más, un animal o un demonio. Máscaras, rostros de la alteridad, es el título del número 128 de Artes de México. Es un número que intenta hacer un puente entre la antropología y el arte para entender cómo las máscaras de las sociedades indígenas, que a un tiempo nos parecen tan comunes y tan omnipresentes en muchas partes, en museos, en restaurantes, al mismo tiempo son incomprendidas por la mayor parte de la sociedad, porque han sido en cierta medida capturadas y malinterpretadas. Todo el mundo quiere entender el simbolismo de las máscaras, ¿no? Y se busca simbolismos universales. Nosotros tenemos un enfoque mucho más etnográfico. Esto quiere decir que partimos de las concepciones indígenas. Participamos en las danzas indígenas, en el trabajo de campo. A veces ese trabajo de campo dura muchos años y entonces poco a poco uno se gana la confianza de las comunidades y dejan uno participar. Entonces, eso nos interesa mucho los aspectos cognitivos de participar en esas danzas, cómo es la sensación, cómo ves el mundo con la máscara puesta. Alessandro Cuesta y Johannes Neurath coordinan este número en el que sus textos, como Rostros de otros mundos y Espíritus enmascarados, se acompañan de otros de la autoría de académicos, como Antonio Reyes Valdés o Natalia Caballet. Las danzas son absolutamente vigentes. Es un ámbito de la cultura que siempre se va renovando, siempre se introducen nuevas máscaras. O sea, cuando las máscaras cambian, eso no significa que se está perdiendo una tradición, más bien eso es una señal que están muy vivas esas tradiciones. Incorporan siempre los malos del periódico de las noticias, ¿no? El Chapo Guzmán y Osama Bin Laden y Donald Trump están todos presentes en estas danzas. A través de nuestro trabajo de campo con sociedades indígenas, proponemos entender a las máscaras como parte de una tecnología, es decir, una forma de construir relaciones y de explicar relaciones en el mundo, ambientales, sociales, incluso entre vivos y muertos. Noticias 22, Víctor Gaspar. La riqueza de las máscaras siempre dará de qué hablar desde cualquier perspectiva sociológica, cultural, psicológica. El propio Federico Nietzsche decía que cuando nos poníamos una máscara era para reflejar de verdad nuestro verdadero ser. Y en la cultura mexicana también queda de manifiesto, Laura Hueman, esta intención
de reflejar lo que es el pueblo, lo que es la identidad de toda una nación. No, y es poderoso una máscara en México, y no lo digo en un sentido chauvinista, Laura, Rafael, amigos. México y Colombia tal vez sean de los países más interesantes en cultura popular tradicional que tiene que ver con la máscara, por un motivo sencillo. Son países que tienen dos salidas a dos océanos. Entonces las influencias nos han llegado por todos lados y lo podemos ver en la riqueza que hay todavía en los pueblos y en muchos especialistas que han venido aquí, como por ejemplo el papá de Juliette Binoche, tiene años trabajando la máscara mexicana y se encuentra en nuestro territorio. Y lo ha utilizado, por ejemplo, en cuestiones teatrales. Así es. En puestas en escena. Y bueno, pues la colección Coronel, el Museo Coronel, que es realmente espectacular. Sí, hay dos museos fundamentales, que es el Museo Rafael Coronel en Zacatecas y el de San Luis Potosí. Y bueno, pues ahí está esta posibilidad de ser otro o ser uno mismo también, cualquiera de esas dos. Y vamos a seguir platicando de expresiones plásticas. Hay una convocatoria que hizo una de las curadoras de las críticas de arte más, yo creo, con mayor capacidad justamente de llamar a los creadores plásticos actualmente, que es Avenida Lesper. Avenida Lesper, con este poder de convocatoria, ha llamado a diversos artistas para analizar el sol y la luna. El sol, la luna, con todos sus opuestos y todos sus matices, son el motivo de 34 artistas convocados por Avenida Lesper en la muestra Luna y Sol, Dualidad, de la colección Milenio Arte, que se inaugura al público el 29 de agosto y estará abierta hasta el 28 de octubre en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Lo que había que dimensionar eran varios temas aquí. Por un lado, la feminidad y la masculinidad, pero por otro lado, nuestra presencia ante el universo, nuestra presencia ante el portento que significa que exista el sol y la luna. A partir de eso, les hablé de una investigación sobre los mitos que había alrededor de ellos, del sol y la luna, sobre de cómo nosotros somos culturas solares y cómo esto nos ha formado no nada más en nuestro imaginario, sino que nos ha formado para tener toda una presencia constante de nuestra relación con el ser. Una vez que ya tenía el tema y que pensé que sería muy interesante, además ahorita justamente que el arte está así preocupado por hacer, según ellos, temas sociales y todo parece que es una ONG, hacer un tema que tuviéramos desde nuestro origen, un tema que fuera esencialmente primigenio. Y fue cuando llegué a la luna y el sol. Una vez con esto, pensé que artistas podrían aportar con su obra a generar algo alrededor de ese tema. Algunos de las 17 mujeres y 17 hombres elegidos por Lesper son Carmen Parra, Philip Bragar, Tania Kohn, Pedro Fiedler, Marisela de la Toba y Joaquín Flores. Que hubiera pintura abstracta, que hubiera pintura figurativa, que hubiera pintura simbólica, que hubiera realismo y que la plástica pudiera responder al tema. Para complementar la experiencia de la exposición, el antiguo Colegio de San Ildefonso y la colección Milenio Arte organizaron un programa educativo que incluye un recital, un curso libre de dibujo y 2 visitas guiadas por Avenida Lesper. Para mayores informes, escribe a la dirección electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. ¿Y qué les parece si vamos calentando motores rumbo a la edición 46 del Festival Internacional Cervantino? Desde Chile, la dramaturga Manuela Infante traerá una reflexión filosófica respecto a la forma en que nos relacionamos con los reinos animal y vegetal. Un conductor de motocicleta queda en estado vegetal tras chocar con un árbol. Esta anécdota detona el montaje teatral Estado Vegetal, con una dramaturgia de la chilena Manuela Infante y quien denomina su pieza como un monólogo polifónico. Estado Vegetal
es parte de la oferta teatral de la edición 2018 del Festival Internacional Cervantino. Manuel Infante crea esta pieza adentrándose en los nuevos conocimientos sobre el reino vegetal y la filosofía. Para Estado Vegetal trabajé con el reino vegetal y la obra está basada en el pensamiento de dos autores, uno que es un neurobiólogo vegetal italiano que se llama Stefano Mancuso y un filósofo vegetal. Y la obra, bueno, básicamente plantea la relación entre el reino animal y el reino vegetal. A partir de las leyes descubiertas en el reino vegetal, Manuel Infante traslada estos preceptos a un teatro que denomina no antropocéntrico o no humanista. Lo define a partir de la filosofía denominada del giro no humano. Otra ley importante fue el concepto de la ramificación, que es que la planta crece siempre, bueno, hacia abajo y hacia arriba al mismo tiempo, ¿no? Pero ramificándose, nunca vuelve a su lugar central. Entonces empezamos a pensar cómo hacemos una dramaturgia que sea ramificada, a diferencia de una dramaturgia lineal o una dramaturgia que tiene un centro claro. Entonces hay un acontecimiento que se cuenta en la obra que es bien simple, que es un accidente de un bombero que choca con un árbol en moto, pero se cuenta de manera ramificada. Que tiene que ver con dejar de entender al ser humano como el centro de la interpretación del mundo, ¿no? Es volver a pensar que existen otras fuerzas y seres allá afuera que son independientes de la interpretación, de la representación que podamos hacer los seres humanos de ellos, ¿no? Entonces, obviamente es una paradoja, porque ¿cómo representamos esos seres si lo que estamos planteando es que no tenemos necesariamente acceso cabal a las subjetividades que están allá afuera? Estado Vegetal es un monólogo interpretado por la actriz Marcela Salinas, que se presentará los días lunes 15 y martes 16 de octubre en el Teatro Cervantes, dentro de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, como decía Rafa, ya esto es para irnos preparando y saboreando lo que tendremos en el Cervantino. Que estamos a un poquito más de un mes. Y una cosa interesante ahora que veamos esto es Chile, tal vez el país de América Latina que ha tenido una presencia muy importante en términos teatrales en el Festival Internacional Cervantino. Están pasando cosas interesantes en Chile. En el caso de Colombia, también otro de los países interesantes que tiene un teatro con frescura. Pero Chile hay que seguirlo. Recuerden que también el año entrante es el país invitado de Guadalajara, el Festival de Cine, y están pasando cosas fantásticas allá. Y buen tema me pareció realmente muy original, una reflexión, digamos, muy zen para la época contemporánea. Rafa, ¿cómo ves? No, fascinante. Y a propósito de Guanajuato, no me vine acá para presumirle las fotos que tomé, sino porque un televidente que se llama Juan Manuel Hernández nos preguntaba qué era, porque ayer sintonizó el programa ya tarde. Se trata de Mineral de Pozos, estas imágenes de manera particular, la mina de Santa Brígida, la más antigua de Guanajuato, fundada en el siglo XVI. Y ya que estamos haciendo historia, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa mientras vemos estas magníficas imágenes, imágenes que les comparto con mucho gusto? Nos vamos a una pausa celebrando los 65 años de el INERM y volvemos con más aquí en Noticias 22. Una felicitación a la doctora Patricia Galeana y a todo su equipo con motivo de que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México conmemora su 65 aniversario. Pues la idea surgió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. El maestro José María Luján, que se dedicaba a estudiar el porfirismo, consideró que pues era muy importante rescatar toda la documentación del proceso revolucionario que había cambiado la historia de México, pues con una reforma de un cambio estructural del país.
todos los documentos que va reuniendo se van a depositar en el Archivo General de la Nación. Entonces, el archivo de Robles Domínguez, el archivo de Salvador Toscano, archivos lo mismos de zapatistas que de constitucionalistas, pues son los que pueden verse ahora en el Archivo General de la Nación. También grabar pues las voces de los protagonistas que todavía quedaban vivos hace 65 años. Y además de esto, pues hacer todo tipo de investigaciones sobre este proceso. Aquí estuvo don Luis Cabrera, el célebre autor de la Ley Agraria, de don Venustiano Carranza, pues el ideólogo más importante del constitucionalismo. También estuvo Antonio Díaz Soto y Gama, el ideólogo del zapatismo, el general Francisco L. Urquizo, que fue un destacado militar del constitucionalismo. Amplió su campo de estudio no solo a la revolución del siglo XX de México, que fue la primera social en el mundo, sino también a la revolución de independencia y a la revolución de reforma y a la revolución de las mujeres, que esa es lo que iniciamos en este periodo, en este último tramo de los 65 años. Abrimos una página de Constitución 1917 que alcanzó casi 7 millones de usuarios en este periodo. Es una página de nueva creación. También la página del INERM es muy visitada porque cambiamos su estructura y la hemos convertido en una herramienta que sea útil, lo mismo al estudiante de nivel elemental o secundario que al especialista. Bueno, yo creo que el balance pues es positivo. Actualmente tenemos más de 1000 títulos publicados y pues dadas las dimensiones de la institución, porque es una institución pequeña en cuanto al número de sus integrantes, pues ha logrado convocar a las plumas más reconocidas para que enriquezcan sus series. Bueno, pues sí, efectivamente pueden consultar la página del INERM y ahí van a encontrar libros, por ejemplo, creo que los hemos comentado aquí, Rafa Güema, que tiene que ver con la masonería, la Constitución, los derechos culturales, en fin, Madero, decíamos hace rato, el programa del INERM, que se transmite por el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, por la Estación Horizonte, y del que hay un podcast también, por si la gente quiere acudir en otro momento y escucharlo, conducido por la doctora justamente Patricia Galeana, que además es súper ameno. Hay, digamos, especie como de cursos en la página que se pueden encontrar y yo creo que lo hace muy agradable, ¿no? Acercarse a la historia desde ese punto de vista tan renovado, tan amable, tan agradable. El año pasado hicieron una serie de programas fascinantes a propósito del centenario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Fascinante, que se encuentran también en esta página, donde van analizando periodo por periodo, después de la independencia hasta el día de hoy, cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido también el presidencialismo en México, que vale la pena rescatar. Así es, bueno, la historia es fascinante y además nos ayudará también a comprender muchas otras cosas. Lo fascinante de la historia es que si lo vinculamos con lo que regularmente tenemos aquí, que es la actividad artística y cultural, nos daremos cuenta que todo está absolutamente conectado y no hay ningún acto que no tenga un antecedente o consecuencia. Y a propósito de ello, tenemos precisamente algo aquí que se llama limbos rojizos. Y que tiene que ver también con la historia, y vamos a entrar a terrenos comunistas, porque también Alberto Ruiz Sánchez empieza y rescata una historia muy interesante de la Rusia que tiene que ver con México, y esto se llama Historia Mínima de Rusia, Reiner Matos. Ah, no, pero esta es la que traes tú. Sí, no, esto es lo que vamos a ver. ¿Vamos a esto, sí, señor productor? Vamos a esto, precisamente. Pues avísenme.
Limbos rojizos es el título del más reciente libro de Rainer Matos Franco, investigador que escribió para el Colegio de México la historia mínima de Rusia y ahora analiza el fin del siglo XX, cuando tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia y las nuevas repúblicas se enfrentaron al libre mercado. ¿Qué ha pasado en su sociedad, donde lo mismo ha crecido su economía liberal, pero también existe la nostalgia por el socialismo y el mundo poscomunista? Hablo de Rusia en la segunda mitad, pero toda la primera mitad hablo de muchos otros lugares, Alemania incluida. Me meto a ver la literatura que hay de los antropólogos que van, los sociólogos que hacen encuestas, los antropólogos que van a hablar con la gente, que hacen etnografías en Polonia, y donde la gente les dice, pues claro que estábamos mejor antes, pero ahora no se puede decir, ¿no? Y tenemos que votar por una pléyade de partidos que pues no nos dicen nada. Evidentemente esto no es generalizado, o sea, es una parte de la sociedad la que lo ve así, la que lo siente y lo resiente de esa forma. En Rusia todos los monumentos de héroes y artistas tienen siempre flores, desde Dostoyevsky hasta Gagarin. Pero a un costado del Kremlin, frente a la Plaza Roja donde están sepultados los líderes soviéticos, junto al mausoleo de Lenin está la tumba de Stalin, que es la que más flores tiene. ¿Por qué, si todavía se investigan los crímenes durante su gobierno, se añora su mano dura? Pues de repente todo ese discurso de que el occidente es lo mejor y el modelo económico del occidente es lo mejor y el modelo político del occidente es lo mejor, pues de repente en Rusia en los 90 se ve que no. Entonces no extraña que haya gente que va y le deposita sus flores a Stalin, no por represor, sino porque significaba certidumbre, porque en aquel momento el futuro era promisorio, ¿no? Y de repente en el presente, pues el futuro ya no es promisorio, entonces volteas al pasado. Por ello, para Rainer Matos Franco, tiene lógica la popularidad de Vladimir Putin, quien lo mismo ha abrazado los discursos del socialismo que del capitalismo. A lo mejor en las zonas urbanas, pues esta retórica es un poquito, como siempre ocurre, esta retórica ya es un poquito más, pues tiene un tufo de antiguo régimen, como que las élites intelectuales no lo ven muy bien, la gente que ya hace dinero fácil, pues ya no le dice nada, y por eso, evidentemente, el Partido Comunista, donde más votos gana todavía, que sigue siendo la principal oposición en Rusia, evidentemente es en zonas menos urbanas. En Limbos rojizos, publicado por el Colmex, el investigador analiza las crisis económicas y políticas de Rusia que, en cierta medida, no están lejanas a lo que se vive en otros territorios en estas décadas de ajuste de sistema. En Rusia sí se permite, o sea, hay como una tolerancia compartida en la que tú puedes decir sin ningún problema, sin temor a ninguna represalia, que antes era mejor, que se vivía mejor en el socialismo. Como también puedes decir que se vive mejor ahora, sin ningún problema. Los que tienen problemas son los que dicen que se viviría mejor de otra forma. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Pues ahí tienen ustedes, a propósito de esta añoranza, hay un chiste ruso que dice, en Siberia un niño en los años 90 le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué tenían antes que las velas para poder tener luz en la casa? Y ella contestó, electricidad. Bueno, la forma en la que se vivió la crisis en los años 90 en Rusia, que viene en este libro que les hemos compartido. Y ahora sí, vinculamos, a propósito de cuestiones comunistas, con la reedición de Tristeza de la Verdad de André Gide, que regresa de Rusia, así se llama el libro, de Alberto Ruiz Sánchez, que platicó para Noticias 22. A mí me empezó a interesar un tema fundamental, que es toda la reacción de intolerancia que hubo cuando André Gide fue a la Unión Soviética, vio que eso no era lo que él pensaba, porque él había dicho, yo daría mi vida por la Unión Soviética. Y al regresar, escribió pues que eso era una mentira. Aunque Gide no supo en ese viaje nada de los campos de concentración, no supo nada de los millones de personas que estaban siendo asesinadas en el campo, no supo nada de lo más grave que estaba sucediendo. Lo que vio le pareció terrorífico
y que no valía la pena creer de esa manera. Y lo que se encontró al regresar fue una intolerancia atroz. Eso me llevó a explorar varios temas. El tema de cómo un hombre bien intencionado pero maduro, que era Andrés Gide, se puede ilusionar por un proyecto de utopía que llega a justificar el asesinato de las personas. Cómo un hombre que está en la cúspide de la lucidez se ilusiona por apoyar a un tirano que era Stalin. El libro relata una historia compleja en la que la psicología individual se mezcla a la política colectiva, la literatura a la pasión por la justicia, un duelo entre la fe y el amor a la verdad, escribe Octavio Paz en el prólogo. Es un libro que nos habla sobre cómo crece la fe política y cómo se genera la intolerancia social. Pero al mismo tiempo es la historia de un gran escritor y por otra parte tiene el testimonio de Octavio Paz de cuando él fue al Congreso de Valencia en el 37, como todos a su alrededor condenaban a Gide y él y Carlos Pellicer se abstuvieron de hacerlo, ¿no? Y eso, su prólogo se llama La verdad contra el compromiso. Nos puede ayudar mucho a pensar el momento político que estamos viviendo y además es realmente un instrumento para reflexionar sobre nuestros límites y nuestras posibilidades. El libro fue escrito en Francia cuando Alberto Ruiz Sánchez residía en este país y revisó la correspondencia completa de André Gide. Hoy está disponible en librerías este ensayo que resulta vigente en los tiempos actuales. Con información de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Bueno, lo que se comentaba antes de esta nota, la perspectiva cambia cuando las condiciones de la historia también se modifican. Eran otros tiempos cuando Andrés Gide visita esta Rusia de las ilusiones, de las utopías que después se resquebrajaron y como dice Vasily Grossman en su libro Alegría rusa, tristeza rusa, tan profundas, y eso a veces hace que algunos escritores, algunos autores comparen esos profundos sentimientos también con la tristeza y la alegría mexicanas. Bueno, pues vamos a una muy breve pausa, regresamos aquí a Noticias 22. Bueno, algo que les anunciábamos al inicio del programa, regresa a la Fiesta del Cine Iberoamericano en su quinta edición. Los premios Fénix quieren ser más que un simple reconocimiento y quieren consolidarse como una red para fortalecer a la industria fílmica de Iberoamérica. Por quinto año consecutivo, los premios Fénix, que reconocen lo más destacado de la cinematografía iberoamericana, se realizan en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris de la Ciudad de México el próximo 7 de noviembre de 2018. Este año, 300 integrantes de Cinema 23 conformaron el comité de preselección, quienes luego de revisar 787 largometrajes, eligieron 93 películas, 66 ficciones, 27 documentales y 36 series. Como siempre, la presencia mexicana es destacada. En total, 15 producciones quedaron entre las elegibles para formar las quinielas finales. En la categoría de ficción encontramos Ayer Maravilla Fui, del director Gabriel Mariño, una historia de amor con tintes fantásticos. Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, un filme que retrata a un estado mexicano tomado por el crimen organizado, donde impera la violencia. La Negrada, de Jorge Pérez Solano, que retrata la vida precaria de los afromexicanos en Oaxaca. Oso Polar, de Marcelo Tovar, la primera película mexicana filmada con un celular. Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, la historia de unas vacaciones familiares que se vuelven una pesadilla, una película con tintes surrealistas. Y la gran favorita para triunfar en esta edición de los Premios Fénix, Museo, de Alonso Ruiz Palacios. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia. Realmente, cuando me preguntan así de los premios y eso, digo, no sé, premios para los atletas, ¿no? Nosotros somos unos gordos que estamos sentados todo el tiempo, y me parece que en ese sentido la competencia es así como, es ficticia, ¿no? Pero creo que la parte o sea, a lo que voy es que quién gana realmente no es muy importante,
para mí. En la parte documental, los trabajos elegibles son 2 historias que dan cuenta de la muerte de estudiantes. Llamémosle una casualidad que coincide con el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. El primero de ellos es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García Mesa, quien reconstruye y sigue de cerca la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. La otra es Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, cuyo trabajo retrata la muerte de 2 estudiantes de excelencia a manos del ejército mexicano. Desde el año pasado también se reconocen las mejores series. Nuestro país tiene 7 que pueden ser candidatas para la quiniela final. Aquí en la Tierra, El Candidato Rayo, Club de Cuervos, Diablo Guardián, La Hermandad, Luis Miguel y Paramédicos. Es un lugar solitario. Vamos a participar con Luis Miguel, que fue un proyecto que a mí definitivamente me abrió muchas puertas y me ha dado una exposición diferente, y aquí en la Tierra también fue una aventura que, bueno, nos llevó a Cannes, que me dio la oportunidad de trabajar con directores mexicanos que de lo contrario había tenido que hacer como 10 películas para poder trabajar con ellos, y cada capítulo Causa sorpresa un voluntario. Las otras películas que suenan fuerte para quedarse en la lista son, de Argentina, Sama, de Lucrecia Martel, y el documental Yo no me llamo Rubén Blades. De España, El autor, de Manuel Martín Cuenca, La librería, de Isabel Cochet. Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que El documental Muchos hijos, un mono y un castillo, y las series La Casa de Papel y Las chicas del cable. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí están propuestas internacionales, y a propósito de todas esas visiones del mundo, vamos a dar una vuelta por el orbe. Luca Guadagnino reinterpreta Suspiria, de Darío Argento. El filme, protagonizado por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz y Mia Goth, se estrenará en el Festival de Venecia, que inicia este 29 de agosto. Además, el encuentro cinematográfico será el escenario para rendir homenaje a Argento, que llevó la cinta a la pantalla grande en 1977. A la nueva versión se agrega la música del británico Thom Yorke, quien aseguró no copió nada de la partitura original. El Museo del Holocausto de Los Ángeles exhibe Kindertransport, exposición que recuerda a los niños judíos que fueron enviados por sus padres al extranjero en la década de 1930 para escapar de los campos de concentración de Hitler. La muestra se inserta en el contexto en el que las políticas de inmigración de Donald Trump han estado en los reflectores por la separación infantil de sus padres. Kindertransport estará hasta el 31 de diciembre de este año. Aún faltan 2 años para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero los preparativos ya comenzaron. Es el caso del desarrollador de robótica ZMP, empresa que diseñó un carro automático y lo puso a prueba con 3 pasajeros voluntarios. La idea es que estos se conviertan en taxis, una opción más de transporte para los visitantes que albergue la justa deportiva. Bueno, pues después de ver estas imágenes, ya hay muchas cosas. Desde hace más o menos 2 años ya estaban trabajando ahí en Japón para todo lo que va a ser esta celebración olímpica, en donde, dicho sea de paso, no se van a estrenar estadios novedosos o costosos para romper esa tradición que deja en la pobreza a muchos de los países que han participado en Juegos Olímpicos. Pero la tecnología está a la orden del día y vamos a celebrar los 53 años de Shania Twain. Shania Twain, efectivamente, cantante canadiense, considerada una de las cantantes de música country más vendedora de discos de la historia, y bueno, tiene discos de diamante, de platino, en fin, bueno, pues una de las más populares, ¿no? Y que la disfruten, nos vemos mañana, hora de costumbre, Noticias 22, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.